algo muy importante que me faltó mencionarte acerca de los React Hooks. Es que, por ejemplo, aquí vemos que funciona bastante bien, pero ¿qué pasa cuando pongo un console log aquí en el useEffect? Y bueno, agrego el key de este map, de esta lista, nada más para eliminar un error. Bien, ¿qué pasa con el console log de esto? Como vemos, está repitiendo indefinidamente. Se entró en un loop. useEffect se está llamando cada vez que hacemos un render. Y como cada vez que llamamos este useEffect hace un render, entonces se forma un loop. Pero ¿qué pasa si pongo estos dos corchetes en el segundo argumento y vuelvo a llamar el console log? Ya solamente pasa una vez. Esto se llaman las dependencias de React Hooks, donde prácticamente puedes decirle a useEffect que depende de otros datos. Esto lo puedes ver mejor si te lo muestro de esta manera. Por ejemplo, aquí tenemos un contador. Este contador inicia con 1 y posteriormente utilizo useEffect con el hecho que hace un loop a mi favor. Por ejemplo, aquí hago el set timeout de un segundo para aumentar el contador a 1. Entonces, como useEffect se va a llamar cada vez que counter cambie, es decir, su dependencia es counter y cambia cada vez que counter cambie, se llama este effect cada vez que counter cambia. Entonces se va a estar llamando cada vez que pase un segundo y se aumenta el contador a 1 en el set timeout. Es decir, se llama cada segundo. Como ves, se va aumentando el contador y estoy utilizando este efecto a mi favor. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, quiero pausarlo? Pues bien, los React Hooks tienen algo que se llaman la función de disposición, o digamos que es la función de limpieza del hook, del useEffect. En este caso, esto se puede determinar únicamente haciendo un return de una función con lo que se va a llamar cada vez que se dispone del efecto. Déjame mostrarte utilizando esto en vez de un timeout con un intervalo, llamando el contador nuevamente a 1, pero esta vez poniendo nuestra dependencia en isPlaying. Entonces, cada vez que se disponga de este useEffect, vamos a borrar el intervalo, y el intervalo solo lo vamos a crear cada vez que isPlaying resulte verdadero. Entonces, en este caso, podemos ver, por aquí me faltó nada más hacer funcionar el botón. A que, por ejemplo, la dependencia es en isPlaying y pues el contador, ya no tengo la dependencia en el contador. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí isPlaying, digamos que es verdadero, inicia inicia como falso. Entonces, en realidad no se crea el counter y la función, pues useEffect ya no se vuelve a llamar, a menos que su dependencia, que es isPlaying, cambie, se va a llamar este efecto. Entonces, yo al darle clic a play pause, setea al contrario el isPlaying. Entonces, en este caso, si comenzó como falso, se va a transformar a verdadero. Y entonces, como cambió esta variable, este hook, esta state de isPlaying a verdadero, hizo un cambio, entonces este efecto sí se llama, porque su dependencia, que es isPlaying, cambió, se va a llamar nuevamente. Entonces, en este caso, otra vez se vuelve a llamar el efecto, isPlaying ahora sí es verdadero, y se comienza a crear el intervalo. Pero antes de eso, el hook anterior, digamos el useEffect que utilizamos anteriormente, se llama. Entonces se crea un intervalo. Se borra el intervalo anterior. En este caso se llama la función que tenemos aquí abajo, que es clearInterval, que es lo que está dentro de esta función que regresamos. Entonces, por ejemplo, si vuelvo a cambiar a falso, el intervalo creado anteriormente se borra, porque cada que se llama otra vez useEffect, se llama el return de la anterior llamada al efecto.